Capítulo 2. Al entrar vieron a Dorian Gray. Estaba sentado al piano, de espalda a ellos, pasando las páginas de las escenas del bosque de Schumann. «Tienes que prestármelo, Basil», exclamó. «Quiero aprendérmelas, son encantadoras». «Eso depende de cómo poses hoy, Dorian». «Estoy cansado de posar y no quiero un retrato de cuerpo entero», respondió el muchacho, volviéndose sobre el taburete del piano con un gesto caprichoso y malhumorado. Al ver a Lord Henry se le colorearon las mejillas por un momento y procedió a levantarse. «Perdóname, Basil, no sabía que estuvieras acompañado». «Dorian, te presento a Lord Henry Wotton, un viejo amigo mío de Oxford. Le estaba diciendo que eres un modelo muy disciplinado y acabas de echarlo todo a perder». «Excepto el placer de conocerlo a usted, señor Gray», dijo Lord Henry, dando un paso al frente y extendió la mano. «Mi tía me ha hablado a menudo de usted, es uno de sus preferidos y mucho me temo también una de sus víctimas». «En el momento actual estoy en la lista negra de Lady Agatha», respondió Dorian con una divertida expresión de remordimiento. «Prometí ir con ella el martes a un club de Whitechapel y lo olvidé por completo. Íbamos a tocar juntos un dúo, más bien tres, según creo. No sé qué dirá. Me da miedo ir a visitarla. Yo me encargo de reconciliarlo con ella. Siente verdadera devoción por usted, y no creo que importara que no fuese». El público pensó probablemente que era un dúo. Cuando tía Agatha se sienta al piano, hace ruido suficiente por 2 personas. Eso es una insidia contra ella, y tampoco me deja a mí en muy buen lugar, respondió Dorian riendo. Lord Henry se le quedó mirando. Sí, no había la menor duda de que era extraordinariamente bien parecido, con labios muy rojos, debidamente arqueados, ojos azules llenos de franqueza, rubios cabellos rizados. Había algo en su rostro que inspiraba inmediata confianza. Estaba allí presente todo el candor de la juventud, así como toda su pureza apasionada. Se sentía que aquel adolescente no se había dejado manchar por el mundo. No era de extrañar que Basil Hallward sintiera veneración por él. «Sin duda es usted demasiado encantador para dedicarse a la filantropía, señor Gray». Lord Henry se dejó caer en el diván y abrió la pitillera. El pintor había estado ocupado mezclando colores y preparando los pinceles. Parecía preocupado y al oír la última observación de Lord Henry, lo miró, vaciló un instante y le dijo: «Harry, quiero terminar hoy este retrato. ¿Me juzgarás terriblemente descortés si te pido que te vayas?» Lord Henry sonrió y miró a Dorian Gray. «¿Tengo que marcharme, señor Gray?», preguntó. «No, por favor, Lord Henry. Ya veo que Basil está hoy de mal humor, y no lo soporto cuando se enfurruña. Además, quiero que me explique por qué no debo dedicarme a la filantropía». «No estoy seguro de que deba decírselo, señor Gray. Se trata de un asunto tan tedioso que habría que hablar en serio de ello. Pero desde luego no saldré corriendo después de haberme dicho usted que me quede. No te importa demasiado, ¿verdad, Basil? Me has dicho muchas veces que te gusta que tus hermanas tengan a alguien con quien charlar». Hallward se mordió los labios. «Si Dorian lo desea, claro que te puedes quedar. Los caprichos de Dorian son leyes para todo el mundo, excepto para él». Lord Henry recogió su sombrero y sus guantes. «Eres muy insistente, Basil, pero desgraciadamente debo irme. Prometí reunirme con una persona en el Orleans. Hasta la vista, señor Gray. Venga a verme alguna tarde a Curzon Street. Casi siempre estoy en casa a las 5. Escríbame cuando decida ir. Sentiría mucho perderme su visita». «Basil», exclamó Dorian Gray, «si Lord Henry Wotton se marcha, me iré yo también. Nunca despegas los labios cuando pintas, y es muy aburrido estar de pie en un estrado y tratar de parecer contento. Pídele que se quede», insistió. «Quédate, Harry, para complacer a Dorian y para complacerme a mí», dijo Hallward sin apartar los ojos del cuadro.
Es muy cierto que nunca hablo cuando estoy trabajando y tampoco escucho, lo que debe de ser increíblemente tedioso para mis pobres modelos. Te suplico que te quedes. ¿Y qué va a hacer del caballero que me espera en el Orleans? El pintor se echó a reír. No creo que eso sea un problema. Siéntate otra vez, Harry. Y ahora, Dorian, sube al estrado y no te muevas demasiado, ni prestes atención a lo que dice Lord Henry. Tiene una pésima influencia sobre todos mis amigos, sin otra excepción que yo. Dorian Gray subió al estrado con el aspecto de un joven mártir griego e hizo una ligera mueca de descontento dirigida a Lord Henry, que le inspiraba ya una gran simpatía. Era tan distinto de Basil. Producían un contraste muy agradable y tenía una voz muy bella. ¿Es cierto que ejerce usted una pésima influencia, Lord Henry?, le preguntó al cabo de unos instantes. ¿Tan mala como dice Basil? Las buenas influencias no existen, señor Gray. Toda influencia es inmoral. Inmoral desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque influir en una persona es darle la propia alma. Esa persona deja de pensar sus propias ideas y de arder con sus pasiones. Sus virtudes dejan de ser reales. Sus pecados, si es que los pecados existen, son prestados. Se convierte en eco de la música de otro, en un actor que interpreta un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo, alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Para eso estamos aquí. En la actualidad las personas se tienen miedo. Han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Son caritativos, por supuesto. Dan de comer al hambriento y visten al desnudo, pero sus almas pasan hambre y ellos mismos están desnudos. Nuestra raza ha dejado de tener valor. Quizás no lo haya tenido nunca. El miedo a la sociedad, que es la base de la moral, el miedo a Dios, que es el secreto de la religión, esas son las dos cosas que nos gobiernan. Y sin embargo, vuelve la cabeza un poquito más hacia la derecha, Dorian. Como un buen chico, dijo el pintor, enfrascado en su trabajo, solo consciente de que en el rostro del muchacho había aparecido una expresión completamente nueva. Y sin embargo, continuó Lord Henry, con su voz grave y musical, y con el peculiar movimiento de la mano que le era tan característico y que ya lo distinguía incluso en los días de Eton. Creo que si un hombre viviera su vida de manera total y completa, si diera forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño, creo que el mundo recibiría tal empujón de alegría que olvidaríamos todas las enfermedades del medievalismo y regresaríamos al ideal heleno. Puede que incluso a algo más delicado, más rico que el ideal heleno. Pero hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. La mutilación del salvaje encuentra su trágica supervivencia en la autorrenuncia que desfigura nuestra vida. Se nos castiga por nuestras negativas. Todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá librado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro, y solo en el cerebro donde se cometen los grandes pecados. Usted, señor Gray, usted mismo, todavía con las rosas rojas de la juventud y las blancas de la infancia, ha tenido pasiones que le han hecho asustarse, pensamientos que le han llenado de terror, sueños y momentos de vigilia cuyo simple recuerdo puede teñirle las mejillas de vergüenza. «Basta», balbuceó Dorian Gray. «Basta, me desconcierta usted. No sé qué decir. Hay una manera de responderle, pero no la encuentro. No hable, déjeme pensar. O más bien, deje que trate de pensar.
Durante cerca de 10 minutos siguió allí inmóvil, los labios abiertos y un brillo extraño en la mirada. Era vagamente consciente de que influencias completamente nuevas actuaban en su interior, aunque le parecía a él procedían en realidad de sí mismo. Las pocas palabras que el amigo de Basil le había dicho, palabras lanzadas al azar sin duda y caprichosamente paradójicas, habían tocado alguna cuerda secreta, nunca pulsada anteriormente, pero que sentía ahora vibrar y palpitar con peculiares estremecimientos. La música le afectaba de la misma manera. La música le había conmovido muchas veces, pero la música no era directamente inteligible. No era un nuevo mundo, sino más bien otro caos creado en nosotros. Palabras, simple palabras, qué terrible eran, qué claras y qué agudas y crueles. No era posible escapar. Y sin embargo, qué magia tan sutil había en ellas. Parecían tener la virtud de dar una forma plástica a cosas informes y poseer una música propia tan dulce como la de una viola o de un laúd. Simples palabras. ¿Había algo tan real como las palabras? Sí. Hubo cosas en su infancia que nunca entendió, pero que ahora entendía. La vida de repente adquirió a sus ojos un color rojo encendido. Le pareció que había estado caminando sobre fuego. ¿Por qué no lo había sabido antes? Con una sonrisa sutil, Lord Henry lo observaba. Sabía cuál era el momento psicológico en el que no había que decir nada. Estaba sumamente interesado, sorprendido de la impresión producida por sus palabras y al recordar un libro que había leído a los 16 años, un libro que le reveló muchas cosas que antes no sabía. Se preguntó si Dorian Gray estaba teniendo una experiencia similar. Él no había hecho más que lanzar una flecha al aire. ¿Había dado en el blanco? ¡Qué fascinante era aquel muchacho! Hallward pintaba sin descanso con aquellas maravillosas y audaces pinceladas suyas que tenían el verdadero refinamiento y la perfecta delicadeza que, al menos en el arte, proceden únicamente de la fuerza. No había advertido el silencio. Basil me cansó de estar de pie, exclamó Gray de repente. Quiero salir al jardín y sentarme. Aquí el aire es asfixiante. Tendrás que perdonarme. Cuando pinto me olvido de todo lo demás. Pero nunca habías posado mejor. Has estado completamente inmóvil y he captado el efecto que quería. Los labios entreabiertos y el brillo en los ojos. No sé qué te habrá dicho Harry para conseguir esta expresión maravillosa. Imagino que te halagaba la vanidad. No debes creer una sola palabra de lo que diga. Desde luego, no me halagaba la vanidad. Tal vez por eso no he creído nada de lo que me ha dicho. Reconozca que se lo ha creído todo, dijo Lord Henry, lanzándole una mirada soñadora y lánguida. Saldré al jardín con usted. Hace un calor horrible en el estudio. Basil, ofrécenos algo helado para beber, algo que tenga fresas. Por supuesto, Harry. Basta con que llames. En cuanto venga Parker, le diré lo que quieres. He de trabajar el fondo. Me reuniré después con vosotros. No retengas demasiado tiempo a Dorian. Nunca me he sentido tan en forma para pintar como hoy. Va a ser mi obra maestra. Ya lo es, tal como está ahora. Lord Henry salió al jardín y encontró a Dorian Gray con el rostro hundido en las grandes flores del lilo, bebiendo febrilmente su perfume fresco como si se tratase de vino. Se le acercó y le puso una mano en el hombro. «Está usted en lo cierto al hacer eso», murmuró. «Nada, excepto los sentidos, puede curar el alma, como tampoco nada, excepto el alma, puede curar los sentidos». El muchacho se sobresaltó, apartándose. Llevaba la cabeza descubierta y las hojas del arbusto le habían despeinado, enredando las hebras doradas. Había miedo en sus ojos, como sucede cuando se despierta a alguien de repente. Le vibraron las aletas de la nariz y algún nervio escondido agitó el rojo de sus labios, haciéndolos temblar. «Sí», prosiguió Lord Henry, «ese es uno de los grandes secretos de la vida. Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos con el alma.
Usted es una criatura asombrosa. Sabe más de lo que cree saber, pero menos de lo que quiere. Dorian Gray frunció el ceño y apartó la cabeza. Le era imposible dejar de mirar con buenos ojos a aquel joven alto y elegante que tenía al lado. Su rostro moreno y romántico y su aire cansado le interesaban. Había algo en su voz grave y lánguida absolutamente fascinante. Sus manos blancas, tranquilas, que tenían incluso algo de flores, poseían un curioso encanto. Se movían. Cuando Lord Henry hablaba de manera musical, parecían poseer un lenguaje propio. Pero Lord Henry le asustaba y se avergonzaba de sentir miedo. ¿Cómo era que un extraño le había hecho descubrirse a sí mismo? Conocía a Hallward desde hacía meses, pero la amistad entre ambos no lo había cambiado. De repente, sin embargo, se había cruzado con alguien que parecía descubrir el misterio de la existencia. Aunque, de todos modos, ¿qué motivo había para sentir miedo? Él no era un colegial ni una muchachita. Era absurdo asustarse. «Sentémonos a la sombra», dijo Lord Henry. «Parker nos ha traído las bebidas, y si se queda usted más tiempo bajo este sol de justicia, se le echará a perder la tez, y Basil nunca lo volverá a retratar. No debe permitir que el sol lo queme. Sería muy poco favorecedor». «¿Qué importancia tiene eso?», exclamó Dorian Gray, riendo mientras se sentaba en un banco al fondo del jardín. «Toda la importancia del mundo, señor Gray». «¿Por qué?». «Porque posee usted la más maravillosa juventud, y la juventud es lo más precioso que se puede poseer». «No lo siento yo así, Lord Henry». «No, no lo siente ahora, pero algún día, cuando sea viejo y feo y esté lleno de arrugas, cuando los pensamientos le hayan marcado la frente con sus pliegues y la pasión le haya quemado los labios con sus odiosas brasas, lo sentirá, y lo sentirá terriblemente. Ahora, donde quiera que vaya, seduce a todo el mundo. ¿Será siempre así? Posee usted un rostro extraordinariamente agraciado, señor Gray. No frunza el ceño. Es cierto, y la belleza es una manifestación de genio. Está incluso por encima del genio, puesto que no necesita explicación. Es uno de los grandes dones de la naturaleza, como la luz del sol o la primavera o el reflejo en aguas oscuras de esa concha de plata a la que llamamos luna. No admite discusión, tiene un derecho divino de soberanía. Convierte en príncipes a quienes la poseen. ¿Se sonríe? ¿Ah? Cuando la haya perdido, no sonreirá. La gente dice a veces que la belleza es solo superficial. Tal vez, pero al menos no es tan superficial como el pensamiento. Para mí la belleza es la maravilla de las maravillas. Tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Sí, señor Gray, los dioses han sido buenos con usted, pero lo que los dioses dan también lo quitan, y muy pronto. Solo dispone de unos pocos años en los que vivir de verdad, perfectamente y con plenitud. Cuando se le acabe la juventud, desaparecerá la belleza, y entonces descubrirá de repente que ya no le quedan más triunfos. O habrá de contentarse con unos triunfos insignificantes que el recuerdo de su pasado esplendor hará más amargos que las derrotas. Cada mes que expira lo acerca un poco más a algo terrible. El tiempo tiene celos de usted y lucha contra sus lirios y sus rosas. Se volverá cetrino, se le hundirán las mejillas y sus ojos perderán el brillo. Sufrirá horriblemente. Disfrute plenamente de la juventud mientras la posee. No despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida, tratando de redimir a los fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a los ignorantes, los anodinos y los vulgares. Esos son los objetivos enfermizos, las falsas ideas de nuestra época. Viva, viva la vida maravillosa que le pertenece. No deje que nada se pierda. Esté siempre en la búsqueda de nuevas sensaciones. No tenga miedo de nada. Un nuevo hedonismo, eso es lo que nuestro siglo necesita. Usted puede ser su símbolo visible. Dada su personalidad, no hay nada que no pueda hacer. El mundo le pertenece durante una temporada.
En el momento en que lo he visto he comprendido que no se daba usted cuenta en absoluto de lo que realmente es, de lo que realmente puede ser. Había en usted tantas cosas que me encantaban que he sentido la necesidad de hablarle un poco de usted. He pensado en la tragedia que sería malgastar lo que posee, porque su juventud no durará mucho, demasiado poco a decir verdad. Las flores sencillas del campo se marchitan, pero florecen de nuevo. Las flores del codezo serán tan amarillas el próximo junio como ahora. Dentro de un mes habrá estrellas moradas en las clemátides y año tras año la verde noche de sus hojas sostendrá sus flores moradas. Pero nosotros nunca recuperaremos nuestra juventud. El pulso alegre que late en nosotros cuando tenemos 20 años se vuelve perezoso con el paso del tiempo. Nos fallan las extremidades, nuestros sentidos se deterioran. Nos convertimos en espantosas marionetas, obsesionados por el recuerdo de las pasiones que nos asustaron en demasía y el de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de sucumbir. Juventud, juventud, no hay absolutamente nada en el mundo excepto la juventud. Dorian Gray escuchaba, los ojos muy abiertos, asombrado. El ramillete de lilas se le cayó al suelo. Una sedosa abeja zumbó a su alrededor por un instante. Luego empezó a trepar con dificultad por los globos estrellados de cada flor. Dorian Gray la observó con el extraño interés por las cosas triviales que tratamos de fomentar cuando las más importantes nos asustan, o cuando nos embarga alguna nueva emoción que no sabemos expresar, o cuando alguna idea que nos aterra pone repentino sitio a la mente y exige nuestra rendición. Al cabo de algún tiempo la abeja alzó el vuelo. Dorian Gray la vio introducirse en la campanilla de una enredadera. La flor pareció estremecerse y luego se balanceó suavemente hacia adelante y hacia atrás. De repente el pintor apareció en la puerta del estudio y con gestos bruscos les indicó que entraran a la casa. Dorian Gray y Lord Henry se miraron y sonrieron. «Estoy esperando», exclamó Hallward. «Vengan, por favor. La luz es perfecta. Tráiganse los vasos». Se levantaron y recorrieron junto la senda. 2 mariposas verdes y blancas se cruzaron con ellos, y en el peral que ocupaba una esquina del jardín, un mirlo empezó a cantar. «Se alegra de haberme conocido, señor Gray», dijo Lord Henry mirándolo. «Sí, ahora sí. Me pregunto si me alegraré siempre». «Siempre. Terrible palabra. Hace que me estremezca cuando la oigo. Las mujeres son tan aficionadas a usarla. Echan a perder todas las historias de amor intentando que duren para siempre. Es, además, una palabra sin sentido. La única diferencia entre un capricho y una pasión para toda la vida es que el capricho dura un poco más». Al entrar en el estudio, Dorian Gray puso una mano en el brazo de Lord Henry. «En ese caso, que nuestra amistad sea un capricho», murmuró, ruborizándose ante su propia audacia. Luego subió al estrado y volvió a posar. Lord Henry se dejó caer en un gran sillón de mimbre y lo contempló. El roce del pincel sobre el lienzo era el único ruido que turbaba la quietud, excepto cuando, de tarde en tarde, Hallward retrocedía para examinar su obra desde más lejos. En los rayos oblicuos que penetraban por la puerta abierta, el polvo danzaba, convertido en oro. El intenso perfume de las rosas parecía envolverlo todo. Al cabo de un cuarto de hora, Hallward dejó de pintar. Miró durante un buen rato a Dorian Gray, y luego durante otro buen rato al cuadro, mientras mordía el extremo de uno de sus grandes pinceles y fruncía el ceño. «Está terminado», exclamó por fin, agachándose. Firmó con grandes trazos rojos en la esquina izquierda del lienzo. Lord Henry se acercó a examinar el retrato. Era sin duda una espléndida obra de arte y el parecido era excelente. «Mi querido amigo», dijo, «te felicito de todo corazón. Es el mejor retrato de nuestra época. Señor Gray, venga a comprobarlo usted mismo». El muchacho se sobresaltó como despertando de un sueño. «¿Realmente acabado?», murmuró bajando del estrado. «Totalmente», dijo el pintor. «Y hoy has posado mejor que nunca. Te estoy muy agradecido». «Eso me lo debes enteramente a mí», intervino Lord Henry.
¿No es así, señor Gray? Dorian, sin responder, avanzó con lentitud de espaldas al cuadro y luego se volvió hacia él. Al verlo, retrocedió, las mejillas encendidas de placer por un momento. Un brillo de alegría se le encendió en los ojos, como si se reconociese por primera vez. Permaneció inmóvil y maravillado, consciente apenas de que Hallward hablaba con él y sin captar el significado de sus palabras. La conciencia de su propia belleza lo asaltó como una revelación. Era la primera vez. Los cumplidos de Basil Hallward le habían parecido hasta entonces simples exageraciones agradables, producto de la amistad. Los escuchaba, se reía con ellos y los olvidaba. No influían sobre él. Luego se había presentado Lord Henry Wotton con su extraño panegírico sobre la juventud, su terrible advertencia sobre su brevedad. Aquello le había conmovido y ahora, mientras miraba fijamente la imagen de su belleza, con una claridad fulgurante captó la verdad. Sí, en un día no muy lejano, su rostro se arrugaría y marchitaría, sus ojos perderían color y brillo, la armonía de su figura se quebraría. Desaparecería el rojo escarlata de sus labios y el oro de sus cabellos. La vida que había de formarle el alma le deformaría el cuerpo. Se convertiría en un ser horrible, odioso, grotesco. Al pensar en ello, un dolor muy agudo lo atravesó como un cuchillo e hizo que se estremecieran todas las fibras de su ser. El azul de sus ojos se oscureció con un velo de lágrimas. Sintió que una mano de hielo se le había posado sobre el corazón. ¿No te gusta?, exclamó finalmente Hallward, un tanto dolido por el silencio del muchacho sin entender su significado. «Claro que le gusta», dijo Lord Henry. «¿A quién podría no gustarle? Es una de las grandes obras del arte moderno. Te daré por él lo que quieras pedirme. Debe ser mío. No soy yo su dueño, Harry. ¿Quién es el propietario?» «Dorian, por supuesto», respondió el pintor. «Es muy afortunado». «Qué triste resulta», murmuró Dorian Gray, los ojos todavía fijos en el retrato. «Me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro siempre será joven. Nunca dejará atrás este día de junio. Si fuese al revés, yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera. Daría cualquier cosa por eso. Daría el alma». «No creo que te guste mucho esa solución, Basil», exclamó Lord Henry, riendo. «Sería bastante inclemente con tu obra». «Me opondría con la mayor energía posible, Harry», dijo Hallward. Dorian Gray se volvió para mirarlo. «Estoy seguro de que lo harías. Tu arte te importa más que los amigos. Para ti no soy más que una figurilla de bronce. Ni siquiera eso me atrevería a decir». El pintor se le quedó mirando asombrado. Dorian no hablaba nunca así. ¿Qué había sucedido? Parecía muy enfadado, tenía el rostro encendido y le ardían las mejillas. «Sí», continuó el joven, «para ti soy menos que tu Hermes de marfil o tu Fauno de plata. Eso te gustaría siempre. ¿Hasta cuándo te gustaré yo? Hasta que me salga la primera arruga. Ahora ya sé que cuando se pierde la belleza, mucha o poca, se pierde todo. Tu cuadro me lo ha enseñado». Lord Henry Wotton tiene razón. La juventud es lo único que merece la pena. Cuando descubra que envejezco, me mataré. Hallward palideció y le tomó la mano. «Dorian, Dorian», exclamó, «no hables así. Nunca he tenido un amigo como tú, ni tendré nunca otro. No me digas que sientes celo de las cosas materiales. Tú estás por encima de todas ellas. Tengo celos de todo aquello cuya belleza no muere. Tengo celos de mi retrato. ¿Por qué ha de conservar lo que yo voy a perder? Cada momento que pasa me quita algo para dárselo a él. Ah, si fuese al revés, si el cuadro pudiera cambiar y yo ser siempre como ahora. ¿Para qué lo has pintado? Se burlará de mí algún día, se burlará despiadadamente». Los ojos se le llenaron de lágrimas ardientes. Retiró bruscamente la mano y, arrojándose sobre el diván, enterró el rostro entre los cojines como si estuviera rezando.
Esto es obra tuya, Harry, dijo el pintor con amargura. Lord Henry se encogió los hombros. Es el verdadero Dorian Gray, eso es todo. No lo es. Si no lo es, ¿qué tengo yo que ver con eso? Deberías haberte marchado cuando te lo pedí, murmuró. Me quedé cuando me lo pediste, fue la respuesta de Lord Henry. Harry, no me puedo pelear al mismo tiempo con mis dos mejores amigos. Pero entre los dos me habéis hecho odiar la más perfecta de mis obras y voy a destruirla. ¿Qué es, después de todo, excepto lienzo y color? No voy a permitir que un retrato se interponga entre nosotros. Dorian Gray alzó la rubia cabeza del cojín y con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por las lágrimas lo miró, mientras Hallward se dirigía hacia la mesa de madera situada bajo la alta ventana con cortinas. ¿Qué había ido a hacer allí? Los dedos se perdían entre el revoltijo de tubos de estaños y pinceles secos buscando algo. Sí, el largo cuchillo apaletado con su delgada hoja de acero flexible. Una vez encontrado, se disponía a rasgar la tela. Ahogando un gemido, el muchacho saltó del diván y corriendo hacia Hallward le arrancó el cuchillo de la mano, arrojándolo al otro extremo del estudio. «No, Basil, no lo hagas», exclamó. «Sería un asesinato». «Me alegro de que por fin aprecies mi obra, Dorian», dijo fríamente el pintor una vez recuperado de la sorpresa. Había perdido la esperanza. «Apreciarla me fascina. Es parte de mí mismo. Lo noto. Bien, tan pronto como esté seco, será barnizado y enmarcado y enviado a tu casa. Una vez allí podrás hacer contigo lo que quieras». Cruzando la estancia, tocó la campanilla para pedir té. ¿Tomarás té, como es lógico, Dorian? ¿Y tú también, Harry? ¿O estás en contra de placeres tan sencillos? Adoro los placeres sencillos, dijo Lord Henry. Son el último refugio de las almas complicadas. Pero no me gustan las escenas, excepto en el teatro. ¿Qué personas tan absurdas sois los dos? Me pregunto quién definió al hombre como animal racional. Fue la definición más prematura que se ha dado nunca. El hombre es muchas cosas, pero no racional. Y me alegro de ello, después de todo, aunque me gustaría que no os pelearais por el cuadro. Será mucho mejor que me lo des a mí, Basil. Este pobre chico no lo quiere en realidad, y yo, en cambio, sí. Si se lo das a otra persona, no te lo perdonaré nunca, exclamó Dorian Gray. Y no permito que nadie me llame pobre chico. Ya sabes que el cuadro es tuyo, Dorian. Te lo di antes de que existiera. Y también sabe usted, señor Gray, que se ha dejado llevar por los sentimientos y que en realidad no le parece mal que se le recuerde cuán joven es. Me hubiera parecido francamente mal esta mañana, Lord Henry. Ah, esta mañana. Ha vivido usted mucho desde entonces. Se oyó llamar a la puerta. Entró el mayordomo con la bandeja de té y la colocó sobre una mesita japonesa. Se oyó un tintineo de tazas y platillos y el silbido de una tetera georgiana. Entró un paje llevando 2 fuentes con forma de globo. Dorian Gray se acercó a la mesa y sirvió el té. Los otros 2 se acercaron lánguidamente y examinaron lo que había bajo las tapaderas. «Vayamos esta noche al teatro», propuso Lord Henry. «Habrá algo que ver en algún sitio. He quedado para cenar en White's, pero solo se trata de un viejo amigo, de manera que le puedo mandar un telegrama diciendo que estoy enfermo o que no puedo ir en razón de un compromiso ulterior. Creo que sería una excusa bastante simpática, ya que contaría con la sorpresa de la sinceridad». «Es tan aburrido ponerse de etiqueta», murmuró Hallward, «y cuando ya lo has hecho se tiene un aspecto tan horroroso». «Sí», respondió Lord Henry distraídamente. «La ropa del siglo XIX es detestable, tan sombría, tan deprimente. El pecado es el único elemento de color que queda en la vida moderna». «No deberías decir cosas como esas delante de Dorian, Harry». «¿Delante de qué Dorian? ¿El que nos está sirviendo el té o el del cuadro?» «De ninguno de los 2. «Me gustaría ir al teatro con usted, Lord Henry», dijo el muchacho. «Venga entonces, y tú también, Basil». «La verdad es que no puedo. Será mejor que no. Tengo muchísimo trabajo». «Bien, en ese caso iremos usted y yo, señor Gray». «Encantado». El pintor se mordió el labio y con la taza en la mano se acercó al cuadro. «Me quedaré con el verdadero Dorian.
dijo tristemente. ¿Es ese el verdadero Dorian?, exclamó el original del retrato acercándose a Hallward. ¿Soy realmente así? Sí, exactamente así. Maravilloso, Basil. Tienes al menos el mismo aspecto, pero él no cambiará, suspiró Hallward. Eso es algo. ¿Qué obsesión tienen las personas con la fidelidad?, exclamó Lord Henry. Incluso el amor es simplemente una cuestión de fisiología. No tiene nada que ver con la voluntad. Los jóvenes quieren ser fieles y no lo son. Los viejos quieren ser infieles y no pueden. Eso es todo lo que cabe decir. No vayas esta noche al teatro, Dorian, dijo Hallward. Quédate a cenar conmigo. No puedo, Basil. ¿Por qué no? Porque he prometido a Lord Henry Wotton ir con él. No mejorará su opinión de ti porque cumplas tus promesas. Él siempre falta a las suyas. Te ruego que no vayas. Dorian Gray rió y negó con la cabeza. Te lo suplico. El muchacho vaciló y miró hacia Lord Henry, que lo contemplaba desde la mesita del té con una sonrisa divertida. Tengo que ir, Basil, respondió el joven. Muy bien, dijo Hallward, y alejándose depositó su taza en la bandeja. Es bastante tarde, y dado que tienes que vestirte, será mejor que no pierdas más tiempo. Hasta la vista, Harry. Hasta la vista, Dorian. Ven pronto a verme. Mañana. Desde luego. ¿No lo olvidarás? No, claro que no, exclamó Dorian. ¿Y Harry? Sí, Basil. Recuerda lo que te pedí cuando estábamos esta mañana en el jardín. Lo he olvidado. Confío en ti. Quisiera poder confiar yo mismo, dijo Lord Henry, riendo. Vamos, señor Gray. Mi coche está ahí afuera. Le puedo dejar en su casa. Hasta la vista, Basil. Ha sido una tarde interesantísima. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el pintor se dejó caer en el sofá y apareció en su rostro una expresión de sufrimiento. Así termina el capítulo número 2 de El retrato de Dorian Gray, la gran obra de Oscar Wilde. Si te gusta escuchar buena literatura narrada en voz real, suscríbete y continúa con el siguiente capítulo.